Esta semana el presidente Donald Trump presentó formalmente su campaña hacia la reelección en la Casa Blanca. Llevó como trofeo el acuerdo logrado con México sobre migración y, por supuesto, puso nuevamente en el centro algunas de las palabras que venimos y conceptos que venimos escuchándole desde la primera oportunidad que logró con éxito llegar a la presidencia de Estados Unidos, como migración ilegal, muro, etcétera. Palabras que usted ya conoce y que ha estado no solamente escuchando, sino leyendo en sus twitters permanentemente. Todavía queda más de un año de campaña y la pregunta es si México cuenta con una estrategia, ha pensado ya cómo tratar de hacer frente y evitar que hasta que lleguen los norteamericanos a las urnas seamos la piñata o, como otros dicen, sujetos del buleo del presidente Donald Trump, que cada vez que se produce, como lo vimos hace un par de semanas, la economía del país se sacude. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver datos de contexto y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate hoy. El acuerdo con México para controlar el flujo de migrantes enmarcó el lanzamiento de la campaña de reelección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, en un hecho que vuelve a colocar al país vecino en el centro de la carrera por retener el poder de la Casa Blanca. La oferta de construir un muro contra la migración y el recibimiento del gobierno mexicano en 2016 al entonces candidato fueron de gran ayuda para que Trump ganara la elección y ahora nuevamente serán claves en su estrategia para conseguir su reelección. Trump arrancó su campaña pidiendo el voto contra la izquierda radical. También acusó a los demócratas de no haber aceptado su victoria en 2016 y de haber provocado todas las investigaciones que se ciernen sobre su figura. En ese marco, el presidente López Obrador propuso una reunión con Trump después del 7 de septiembre, día en el que vence el plazo del acuerdo para disminuir la migración. Posturas. 1. El presidente López Obrador dijo que está dispuesto a dialogar con Donald Trump. 2. Trump negó que México está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos al controlar de manera más enérgica la inmigración no autorizada proveniente desde América Central. 3. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que de enero a la fecha, 14,000 migrantes han estado en México en espera de una audiencia para solicitar asilo en Estados Unidos. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Llegamos ya al viernes. Viernes comienza en breve el fin de semana. Muchas gracias por habernos acompañado durante toda la semana en Opiniones Encontradas. Y hoy, en el último día de esta, vamos a ocuparnos de un hecho que ocurrió el martes pasado y fue la presentación formal de la candidatura a la reelección por parte del presidente de Estados Unidos, que se va a celebrar en 2020 para permanecer 4 años más, o sea, hasta 2024, lo que haría, en caso de que así se produzca y lo alcanzara, en un presidente que acompañará prácticamente todo el sexenio del presidente López Obrador acá en México. Vamos a analizar cómo fue su presentación y qué es lo que podemos esperar, sobre todo sabiendo que desde hace 2 años, en la primera vez que corrió por la Casa Blanca, ubicó el tema mexicano como parte del centro de su campaña electoral. Muchas gracias, Mónica Trigos, por estar con nosotros. Un placer tenerte aquí. Y en efecto, no sé si viste el video del martes pasado. Qué impresión, a ver, antes de entrar, digamos, a los temas, pero ese acto en Orlando. En Orlando. ¿Qué impresión te dejó? Simplemente, digamos, o de entrada la parte, digamos, escenográfica. Pues en primera yo creo que es un evento que está enfocado para las bases. O sea, es un evento donde empieza a enfocarse en la reelección, pero Donald Trump ya había tenido como muchos rallies desde que se eligió presidente. O sea, se dice mucho en la prensa que él empezó su reelección desde que empezó su término presidencial. Entonces, ha tenido mucho contacto con las bases y ese evento era
pues de todos sus seguidores, y lo que parece, bueno, primero se escoge Orlando por estar en Florida, uno de los estados más importantes para las elecciones. Sí, claro. Pregúntale a Bush, por ejemplo. Sí, y pues en su elección él ganó el estado de Florida, pero pues ahora siempre se ha caracterizado por ser un estado que cambia, ¿no?, en cada una de las elecciones. Y pues por eso comienza ahí. Y por otro lado, tener como a las bases, se vio mucho que la gente estaba acampando desde días antes para poder entrar, y es un fenómeno para la gente. Acampando para llegar, sí, para entrar. Colas, eso sí lo vi, colas enormes para entrar a un estadio que tenía cupo más o menos 20,000 personas. Ajá, ¿no? sí, de 25 y llegaron como 20,000, y aparte dicen que en la parte de afuera tenían pantallas y toda la gente lo podía seguir. Entonces, esto es una parte muy importante porque ya tiene a su base muy estructurada y lo siguen, y es como una superestrella para ellos y están al pendiente de todo lo que hace. Entonces, eso por un lado, y por el otro, también podemos ver que el día anterior, o unas horas antes, lanza un tuit diciendo otra vez el tema de la migración. Voy a desplegar a agentes de ICE que van a ir por personas que ya tienen un documento para ser deportadas, entonces voy a ir por ellos. Y entonces mete otra vez el factor del miedo, el tema migración. Entonces es muy importante porque justo si regresamos a la campaña de 2016, el tema de la migración y pues, todo lo que ha estado pasando ha sido de gran peso. Bueno, ya lo hemos visto nuevamente, y lo decía en la introducción, arranca su campaña hacia la reelección sobre la plataforma del acuerdo celebrado con México para detener el flujo de inmigrantes, sobre todo de Centroamérica, y recibir los que va a deportar con amenazas de redadas. Tú lo acabas de decir, las últimas 48 horas están bajo la lupa 2,000 familias, entiendo que pueden ser objeto de deportación. Y por supuesto, adelantando que el tema de México nuevamente puede justamente ocupar el centro de sus ataques y de la construcción de eso que acabas de decir, coincide, del voto del miedo que tanto resultado le dio la vez pasada. Déjame. Esta semana Donald Trump presentó su candidatura oficialmente a la reelección en la Casa Blanca y desplegó, como ya es habitual, mensajes que parecen apelar mucho más a la construcción del voto del miedo que incluso potenciar o priorizar mensajes que tienen que ver con algunos de los que también se refirió éxitos de su administración, como el de la economía. Me da mucho gusto que esté también con nosotros Ignacio Martínez de la Facultad de Ciencias Muchas gracias. Internacionalista, un placer tenerte aquí. Y ponía sobre la mesa Mónica justo este tema, el tema de la confección del voto del miedo, que parece mucho más satisfactorio que andar contando buenas cosas o resultados del gobierno, y ahí desafortunadamente hemos sido de los principales clientes, por decirlo de alguna manera, para alimentar esto. Y yo te diría, quizá lo más pertinente hoy sería preguntarnos, ¿el gobierno mexicano tú crees que esté pensando cómo va a hacer frente a la ubicación del país dentro de la agenda electoral de Estados Unidos en un lugar central, pero justo para eso, para producir o generar temores? Mira, nosotros hemos entregado al gobierno federal, de manera particular a la Oficina de Presidencia de la República, al igual que a la oficina de Marcelo Ebrard, un estudio de cómo va a ser México 2020-2024 bajo el segundo periodo de Trump. Qué buen tema, porque nosotros en el Laboratorio de Análisis en Economía, Comercio y Negocios de la UNAM, hospedado en Ciencias Políticas, estamos haciendo ese análisis en el sentido de que no nos deben tomar, como estuvimos hace 4 años, tomando en consideración que el 16 de junio de 2015, por primera ocasión, cuando Trump presenta su precampaña, hace alusión a México con el tema de fiscalizar las remesas. Ese fue el primer aviso. Ahora reciente, tuvimos el 30 de mayo que Trump amenaza digitalmente, nunca hubo un comunicado diplomático,
Así de es. que iba a imponer una serie de aranceles a partir de este 10 de junio. Entonces, tenemos desde ya, y me parece que desde el lado de la academia, la responsabilidad de hacer una serie de análisis, de estudios, en el sentido de que hay que visualizar a Trump en la oficina oval en 2020, 2024, y creo que es ahí donde debemos estar pensando. A mí me parece un tema fundamental el que pones sobre la mesa y la pertinencia de tu estudio, porque, Mónica, voy contigo. En efecto, tú me corregirás, pero lo que vamos a tener en caso de que se imponga en la Casa Blanca va a ser un presidente mucho más fuerte, mucho más empoderado y además ya sin la presión de tener nada, absolutamente nada que perder, porque no hay una nueva reelección. Sería su última oportunidad. Y con esto, además, creo que podría voltearse y decirles a todos los norteamericanos, aquellos que pensaron que mi candidatura era un chiste en aquella época a la que te referías, pues resultó que no es ningún chiste y que puede durar 8 añitos. Sí, yo creo que tenemos tiempo, bueno, no tenemos tanto tiempo, pero hemos visto cómo actúa Donald Trump. O sea, tenemos las herramientas para saber, para actuar, para ejercer un plan de qué puede pasar, si está o no está, que bueno, sí, ya es algo que se presentó, pero creo que tiene que ir mucho más allá a enfocarnos solamente en lo presidencial, o sea, por lo menos en estos 2 años darnos cuenta que en la Cámara de Representantes hay mayoría demócrata, que tenemos aliados en el sector privado, en organizaciones de sociedad civil, en academia, que también están en Estados Unidos y que también tienen una fuerte influencia y presión y que pueden mover cosas y que no estamos aprovechando como esos contactos, esa comunicación con el Congreso hasta que llega la crisis, ¿no? Yo considero que una vez que ya explotó todo, ya estamos ahí tratando de cabildear y no se tiene un plan de verdad de cómo podemos tener ese contacto y qué estrategias podemos utilizar. Uno, para ver cómo se dan las elecciones en el 2020 y 2, para ver qué pasa si llega en el 2024. Pues no podrán decir que no es porque no se los hayan avisado. Ahí está el estudio que ustedes les acaban de presentar. ¿Qué les están recomendando? Y mira, aquí yo diría, Mónica... ¿Qué les propone? Sí, mira, aquí, Mónica, yo diría que los contactos no votan. Hace 4 años decíamos no va a llegar Trump. Los latinos nos van a apoyar. ¿Dónde diría que inició Trump su segunda precampaña? En Orlando. Así es. La ciudad más latina de Estados Unidos. Así es. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos impulsando en este estudio? México debe construir hacia Washington una política de Estado. Es decir, no se debe departamentalizar la relación México-Estados Unidos. Por un carril, el comercio; por otro carril, la migración; por otro carril, la seguridad. Es en conjunto, ¿no? Esto es lo que nos ha mostrado esta reciente experiencia de Trump, en el sentido de que debemos apuntalar una visión más allá de lo que tradicionalmente hemos visto hacia Washington. Bueno, a ver, pero sí, yo creo que no lo hemos podido lograr de esa manera, porque ya en este momento se planteó la parte de el comercio y se combinó con la parte de la migración, pero ¿dónde quedó el tema de las drogas, de las armas? O sea, creo que ellos lo hacen a su conveniencia y nosotros no podemos o no entendemos cuál es el grueso de la relación. Yo creo que más bien nos ha faltado entender qué es Estados Unidos, quién es Estados Unidos, de qué se compone y a partir de eso construir, pero no creo que podamos meter todo en un mismo... o sea, son temas distintos. Hemos perdido de vista lo que precisa el artículo 1, sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos de América. Con base en lo que dice este artículo y lo que precisan 2 padres fundadores de la Unión Americana, ¿no? Lo que es Washington, aquí habría que analizar el discurso de despedida de Washington cuando deja el poder, y Hamilton, Alexander Hamilton, en el sentido que dicen y el lema de Trump no es nuevo, ¿sí? Lo dice Hamilton, dice hay que reforzar, engrandecer nuevamente a América, ¿sí? En el sentido de que ellos... que ya no es engrandecer, ahora es mantener grande a Estados Unidos. Que ese es el lema de Hamilton, no es estrictamente de Donald Trump, y aquí no hay que pelear la autoría. A lo que voy es que precisamente lo que hay que hacer ahora es
tener una sola política. Sí, lo pongo en este aspecto. Y ahí déjame subrayar, quizá el tiro más certero que ha tenido hacia nuestro país ha sido justamente cuando logró unir el tema migratorio con el tema arancelario. de las amenazas y México no estaba preparado. Y ahí sí fue un bombazo. Sí, México no estaba preparado. Decíamos ese 7 de junio. ¿Dónde está la secretaria de Gobernación? ¿Dónde está el director de Migración? ¿Dónde está la Secretaría de Economía? Cuando la batuta la llevaba Ebrard. Eso es lo que nos mostró. Más allá de lo pasado, creo que con altura de miras debemos analizar esa política hacia la Unión Americana. A ver, pero vamos a un ejemplo concreto. Yo voy contigo, que te veía más escéptica sobre el tema. Y es, a ver, tú ves cómo poder plantear o desarrollar una estrategia que nos permita decir, a ver, no se trata solamente de comercio, no se trata de migración, queremos que en el paquete, como dice Ignacio, un planteamiento integral incluya, por ejemplo, un tema que a nosotros sí nos afecta y nos afecta mucho, como las armas, el comercio ilegal de armas, o, por ejemplo, lavado de dinero. No voy, así como hicieron ellos, no voy a tal cosa sobre comercio o sobre migración si tú no controlas, por ejemplo, tu flujo de armas, o si no haces eficiente el combate al lavado de dinero. ¿Eso es viable o estamos aquí soñando? Pues es que yo creo que primero tenemos que tener en cuenta en dónde nos encontramos, o sea, en qué posición estamos en el tráfico de armas, en qué posición nos encontramos. O sea, como que tener muy estructurada la visión de dónde estamos y de dónde queremos estar y a qué relación queremos tener. Y también ver contra quién nos estamos enfrentando y entender que no es cualquier otro presidente de Estados Unidos, sino es una persona que le gusta estar en conflicto constante, tiene frentes abiertos en diferentes partes del mundo, desde dentro. Entonces nosotros cómo queremos abordar los diferentes temas, pero yo creo que es muy difícil mezclar como se hizo. ¿Cómo vas a mezclar la parte de comercio con la parte de migración? Y yo creo que ahí no supimos contenerlo. Lo hizo clarísimo. Sí, pero yo creo que nosotros no pudimos, o sea, no hicimos lo suficiente, o más bien fue como, ya se implementaron medidas que ya se estaban haciendo, pero ahora en 45 días alguien nos va a evaluar para ver qué sigue. Cedimos al chantaje. Exacto. Pero aquí, Mónica, nosotros tenemos los elementos. No hay que olvidar el acuerdo que México tiene a partir de 2012, que es el arreglo de Wassenaar, 1. Y 2, el convenio de Palermo. El primero analiza la cuestión de armas estratégicas. El segundo, lo referente a lavado de dinero, y algo reciente que avaló el Senado, que es el trato preferencial bajo el esquema 2.3 del TEMEC. En conjunto, estos tres nos llevan a una política de Estado hacia la Unión Americana. Tú sí lo ves absolutamente viable. Jurídicamente están los elementos. Puedes decir perfectamente viable. Puedes decir, por ejemplo, a los Estados Unidos, oye, yo ya fui y puse orden en la frontera, como exigías, si no aplicabas los aranceles. A mí me parece que si bien está incluso puedes decirle, si bien es una tarea que a nosotros nos correspondía, a ti te corresponde, por ejemplo, parar las armas. O lo haces, o yo dejo de controlar la frontera sur. Lo que tú estás diciendo es el acuerdo de migración de 1951, el arreglo de Wassenaar 2012, el mecanismo de Palermo 2009 y ahora el nuevo, el acuerdo del TEMEC 2019, y en conjunto tenemos esa política. Aquí lo que es necesario es que México, el gobierno mexicano, convoque a 3 puntos. 1, a analizar. 2, a construir, y a 3, ejercer una política de Estado hacia Washington. Pero yo lo veo, yo lo veo muy Adelante. complicado. Justo en el TEMEC no se pudo meter nada de migración. O sea, hay miles de personas mexicanas o de origen mexicano trabajando en Estados Unidos sin documentos. No se puede meter esa regularización, y no sé si eso sea algo que ellos, o sea, a Donald Trump le conviene a su manera, le conviene adecuarlo como él quiere, y yo no sé si nosotros estemos en una posición de poner agenda, porque pues claramente no lo hemos Disculpa, eso está logrado plasmado hacer. en el capítulo 7 del TEMEC. Pero no está la parte de cómo va a estar la migración. Sí, está, en el capítulo 7. ¿Pero qué dice?
Sí, eso precisamente. Hay un flujo migratorio importante, que es bajo servicios profesionales. Pero ¿y dónde está toda la parte de la migración de, Bueno, de las personas que hacen eso es precisamente como el lo programa Bracero o las personas es que van a lo que México las personas está, que van a trabajar a Estados Unidos? Eso es precisamente eso lo que no México, está en el TEMEC. lo que México está pugnando, que haya un orden en esta gobernanza que está muy débil en Centroamérica. Sí, eso es lo que México está implementando, y se dio un primer paso ayer. Sí. A ver, pregunta después, al calor de la discusión que están manteniendo, a ver, ¿creen que hayamos aprendido de lo que sucedió en la campaña presidencial anterior? ¿Creen que hayamos aprendido del episodio que acabamos de vivir con la amenaza de aranceles para en consecuencia poder esperar respuestas distintas a las que hemos dado? Hablando de lo que podemos esperar de la formalización de la candidatura de Donald Trump a un segundo periodo, ya lo hizo el martes pasado allá en Orlando, en un acto al que acudieron cerca de 20,000 personas, muy nutrido. Y lo que viene es primero la campaña hasta las elecciones de 2020 y si gana un segundo mandato. Estamos hablando con Mónica Trigos, Ignacio Martínez, y me quedé con cualquiera de los dos. ¿Creen que hayamos aprendido de la campaña pasada y del episodio reciente sobre el tema migratorio? Pues, o sea, en realidad no sé si hemos aprendido. Las medidas que se están implementando, yo creo que son medidas para tapar, o sea, como la crisis que Donald Trump está denostando o lo que está sucediendo en términos migratorios. O sea, el despliegue de la Guardia Nacional, las revisiones que va a hacer el Instituto Nacional de Migración, lo mismo del Remain in México, de regresar a los migrantes a esperar a que se resuelva su solicitud de refugio. Yo creo que no estamos preparados para todo lo que se planteó y para aparte esperar 45 días para ver si somos tercer país seguro, ¿no?, en términos migratorios. Entonces, no veo que se están tomando acciones como para tapar lo que se planteó desde Estados Unidos, pero realmente no sé si sea como una política integral. Por lo pronto son bastante reactivas. Sí, reactivas y bueno. No parece se tiene el plan de desarrollo integral de Centroamérica, que pues se ve como un gran avance para pues incentivar el desarrollo en la región, pero igual pues se tuvo la reunión con el presidente de El Salvador, pues falta Guatemala. Que acaba de ser, bueno, pero por ejemplo ahí hay otro tema que me preocupa y es el impacto que ya va a tener en México y que está teniendo, por ejemplo, un plan de apoyo al desarrollo integral de El Salvador y de otros países de América Latina, de América Central, que independientemente de si está uno o no está de acuerdo, están comenzando a tener expresiones dentro de la opinión pública mexicana en el sentido de, a ver, estamos en un programa de ajuste o de austeridad muy fuerte y estamos metiendo dinero en Centroamérica. Y no creo que esto vaya a ser un asunto coyuntural, porque mantener las políticas de control migratorio son caras, sí, mira, implican dinero. Sí, a mí me parece que hemos cometido un error profundo de mirar de soslayo a Trump. Y Trump es todo un estratega de la negociación. No era un chiste ni era para nada, un tuitero. Trump tiene toda una radiografía de la política de la economía mexicana, rápidamente. El cuarto trimestre de 2018 la economía crece 1.6. Primer trimestre de 2019 la economía crece 1.3. El análisis que hacemos en el Laboratorio de Análisis en Economía, Comercio y Negocios de la UNAM es que este segundo trimestre la economía crece 0.5. Con relación a 1.3, la variación es de 420%, brutal. Entonces, esta caída de la economía mexicana. No aguantaba los aranceles. No aguantaba las aranceles. Sí, por eso es que Trump presiona a México, México cede con relación a los 3 puntos. Además lo dijo en declaraciones de estos últimos días, ¿no? Mónica diciendo, a ver, pues qué bueno que no puse los aranceles, porque quién sabe si lo hubieran aguantado la economía mexicana. Sí, quién sabe qué hubiera pasado. Y aparte también yo creo que además de tener medido el tema económico, tiene esta narrativa con la que continúa y si bien polariza,
a Estados Unidos, a las personas estadounidenses, también incentiva a su base, y por eso son tan importantes las elecciones de este periodo, porque digamos que su base, el 40%, ya está como convencido de votar por él. Faltará como ver estos votantes indecisos si quieren o no, pero estos discursos ya los tiene como muy medidos, y se vio en el discurso del martes, ¿no? O sea, se estaba contando lo que había logrado, pero y al final, y en algún punto la gente... Fue un autoelogio, Ajá. fue un... Y en las partes en las que las personas ya estaban, como que el ambiente bajaba, gritaba como cosas de migración, o ya sabía como con qué darles energía a sus votantes, a la base. Entonces tiene como esta narrativa que muy bien estructurada para llegarle a su elector. Hay un par de buenas noticias en medio de todo esto. Esta misma semana, una, pues, la aprobación del TEMEC, justo después de que lanza su campaña formalmente a la reelección aquí en México, y la respuesta que da al gobierno mexicano felicitándolo y además urgiendo a que también se apruebe en el Congreso norteamericano. ¿Tú crees que en el fondo hay una cierta apuesta a que el TEMEC pueda abrir la capacidad de negociación del país? Sin duda, Estados Unidos representa en términos de exportaciones reflejado en el PIB el 26.73%. Entonces, México preserva el acceso preferencial jurídicamente reflejado en el artículo 2.3 del TEMEC. Ahí México tiene ese acceso preferencial, por lo tanto puede seguir exportando a Estados Unidos libre de arancel. 1. 2. Bajo el TEMEC, México establece una nueva política comercial que le brinda certidumbre jurídica a las empresas. Esto va a provocar precisamente que haya mayor flujo de inversión, y lo vimos en estos 48 horas después de la votación en el Senado mexicano. El tipo de cambio estaba en 19.73, hoy el cierre está en 19.03. Entonces el tipo de cambio sí tiene un beneficio aunado a la decisión de la Reserva Federal, que mantiene su tasa de interés con relación a lo que vamos a tener la próxima semana en Banco de México, que o mantiene o reduce. La expectativa es que mantiene. Por lo tanto, abarata el consumo, y esto va a provocar pues que haya un flujo. Esa es otra buena noticia. Ahora, además de esos beneficios, yo te preguntaría, ¿tú crees que eso, o que las autoridades mexicanas estén confiando de que eso les abra la aprobación, un cierto mayor margen para, por ejemplo, impulsar lo que decía Ignacio sobre una políca que trate de ser mucho más digamos, integral en la relación con Estados Unidos? ¿Ganamos margen de maniobra o a eso les da exactamente lo mismo? Yo no estoy tan segura, porque justo así el tema, lo vuelvo a mencionar, el tema migratorio ha estado en su agenda, y su lema es America First y los estadounidenses primero. Y vimos con este tema de los aranceles que no estaba dispuesto a ceder, aunque también se vieran afectados los consumidores estadounidenses o el sector privado estadounidense por los aranceles, que no iba a ceder ante el impacto migratorio, ante la crisis que él dice que hay en la frontera. Entonces yo creo que por más de que tengamos el TEMEC, no sé qué tanto... O sea, el TEMEC no cambia la correlación, ¿o sí? No. Porque aparte está en campaña. Da certidumbre. Ajá. Pero Trump sigue en su guión para llegar en un segundo periodo a la oficina oval. De ahí es precisamente que subrayo, México lo que requiere urgentemente es una nueva política de seguridad hacia Estados Unidos. No nos olvidemos que Estados Unidos ya nos metió nuevamente en su órbita de seguridad. Migración, arancelaria, militar. Dice, en su órbita de seguridad, que es, dicho sea de paso, también abrir la capacidad de injerencia sobre temas, digamos, del gobierno interno de México. Así es, que lo mismo puede meterse en cuestiones militares, migratorias, comerciales, económicas. No hay que olvidarnos lo que nos dice el capítulo 33 del TEMEC, monetarias, que eso no se ha dicho mucho, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice el nuevo acuerdo con relación a la política monetaria de México? ¿Sí? Entonces,
Eso es lo relevante y es ahí donde subrayo. Estados Unidos nos metió en su órbita de seguridad. Bueno, en su órbita y en el centro de su campaña, parece ser. Y ahí lo que me preocupa también es no solamente Trump, porque enseguida hemos visto ya una reacción de parte de los aspirantes demócratas a la presidencia de Estados Unidos. La mayoría de ellos están diciendo no estamos de acuerdo con la firma del TEMEC hasta o salvo que se garantice el tema de las condiciones laborales. O sea, de verdad, el centro de la disputa entre republicanos y demócratas. Sí, hay que ver qué pasa con el TEMEC en el Congreso norteamericano y pues también regresando al tema electoral y de cómo están los demócratas, ahí yo sí veo como que tiene una ventaja Trump y los demócratas están esperando todavía a ver quién es su candidato, la recaudación de fondos. Entonces, creo que como que hay que estar muy atentos sobre lo que pasa y cómo se está manejando la campaña electoral. Y pues sí, ya estamos inmersos, pero hay que ver también cómo manejamos de la mejor manera todos los temas que hay alrededor. Y sobre todo, ya estamos con el tema de la migración y yo lo que estoy percibiendo es que ya estamos utilizando las mismas narrativas que utiliza él. Y lo que mencionabas con anterioridad de, pues ya hasta aquí hay inconformidad de por qué se va a dar desarrollo a Centroamérica, por qué eso no se le da a los propios mexicanos. O sea, ya se está dando como un discurso más, o la gente ya está como mucho más en contra de las políticas de derechos humanos, de libre de paso. Bueno, incluso hasta surgiendo, por lo menos manifestándose, mayores sentimientos xenófobos de los que quizá estaríamos dispuestos hace unos años a reconocer que hay y recorren este país. Tenemos a la recta final del programa, estamos analizando esta semana los hechos relacionados con la candidatura formal de Donald Trump a la reelección en Estados Unidos. Una semana en la que, por cierto, se aprueba el TEMEC acá en México y el propio presidente de Estados Unidos dice ojalá se avance también en Estados Unidos y quede listo antes del proceso electoral. Mónica Trigo, estamos en un momento, digamos, complicado además, porque el presidente López Obrador ha dicho que va a ir a Estados Unidos o propone reunirse con Donald Trump, es la última de hoy, pero después de que se cumplan los 45 días de la revisión del acuerdo. ¿Cómo ves? Pues, confía en poder convencerlo. Sí, y yo creo que eso lo vemos desde... Yo hablo mucho de como esta falta de entendimiento, empezando, por ejemplo, por la carta que se le envió cuando da la declaración de los aranceles, que creo que como que no encontramos esta manera de comunicarnos y de entender cómo es el perfil del estadounidense y de negociar. Creo que hay como muchos más simbolismos, más manera de dar los mensajes, y creo que el presidente López Obrador está como muy metido en su idea de paz de la región y del principio de derechos humanos en cuanto a la migración, que él lo sigue diciendo, pero las políticas ya son lo contrario. Pero esta idea de ir y poder convencerlo, yo creo que desde mi punto de vista es todavía como, o sea, está bien que vaya a hablar con él, pero falta todavía un entendimiento de cómo se maneja Donald Trump. Ahí está, me va a faltar tiempo, Ignacio, ya me tengo que ir, me están pidiendo que despida. Me quedé pendiente de tu respuesta, pero muchas gracias por haber venido, Ignacio. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Mónica Trigo, Ignacio Martínez. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted, que le va